Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar un poquito de las bases y como hicimos de forma similar con los ácidos, vamos a clasificarlos en fuertes y débiles. En este caso, también existen las bases fuertes y existen las bases débiles. Y nuevamente nuestra definición la vamos a hacer con respecto a el porcentaje de ionización o de disociación. Entonces, en este caso, importante primero recordar que esta definición puede mejorarse cuando se tenga más información, cuando hablemos de equilibrio químico, de constantes ácidas y básicas, pero al menos por ahora, para el nivel de conocimiento que tenemos, vamos a definirlo así. Y está bien, es válido. Si luego en el futuro se mejora la definición, pues aún mejor. Pero por ahora es suficiente de esta manera. Vamos a decir que una base fuerte es aquella que se ioniza o disocia al 100%. Un caso típico y general, hidróxido de sodio. O es más, cambiemos el hidróxido, pensemos en que agarramos un poco de potasa y le echamos en agua, que es taquear, destapar una cañería, entonces una tubería. Entonces agarramos hidróxido de sodio y lo vamos a agregar en agua. A la hora de agregarlo en agua, vean que el hidróxido de sodio va a disociarse en ion potasio y en ion hidróxido. Evidentemente, se trata de una base. Como es una base fuerte, vamos a decir que esto está ocurriendo al 100%. 100% de, en este caso, disociación. Listo. Ahora, ¿qué pasará con una base débil? En el caso de las bases débiles, esa disociación o ionización no va a ser o no va a ocurrir al 100%. Un ejemplo típico, el amoníaco, que ya lo habíamos mencionado en casos anteriores. El amoníaco, al ser una base de bronce, no libera directamente OHs, pero lo hace de forma indirecta. Interactúa con el agua, forma el ion amonio y además forma ion hidróxido. Esto es gas, esto es líquido y esto quedaría en disolución acuosa. Ahora, aspectos importantes. En este caso se da una ionización y vamos a decir que esa ionización es parcial. Y de igual forma, ¿cómo indicamos o cómo distinguimos cuando si ocurre el 100%, si es completo, si es parcial? En este caso, con una doble flecha. Es más, en el video anterior, cuando hablamos del amoníaco, les dije que eso oficialmente iba con una doble flecha. ¿Por qué? Porque al representarlo hay que indicar que se trata de algo parcial. Siempre que algo es parcial, en este caso ionizaciones o disociaciones parciales, se tiene que indicar con esta doble flecha. Más adelante en el curso vamos a ver que esa doble flecha también se relaciona con algo que se llama equilibrio químico, pero por ahora simplemente entender qué es cuando se tiene ionización o disociación parcial. ¿Qué implica eso? Implica que si yo tengo 100 moléculas de amoníaco y digamos que la ionización ocurre solo a un 2%, de esas 100 moléculas, solo 2 se rompen en ion amonio y en ion hidróxido, mientras que 98 moléculas siguen estando ahí. Vean que ese pequeño porcentaje igual influye en el pH, influye en la concentración de OH. ¿Por qué? Porque no tengo 100, tengo millones y millones y millones de moléculas. Por lo tanto, aunque sea un porcentaje bajito, igual son suficientes para alterar el pH, para alterar la concentración de ion hidróxido. Pero obviamente no influye como si tuviéramos KOH. En este caso, bueno, recordemos que nosotros no tenemos moléculas de KOH, es una sustancia iónica, tenemos redes de iones, el ion potasio rodeado de iones hidróxido y los iones hidróxido rodeado de iones potasio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Lo que nosotros podemos decir que tenemos son pares iónicos. Tengo el par iónico OH. Entonces, si tenemos 100 pares iónicos de hidróxido y de potasio, al final vamos a tener 200 iones, 100 de potasio por un lado y 100 de hidróxido por el otro. Eso por un lado, recordar que no se trata de moléculas, pero luego de la disociación vamos a tener los iones separados. De cada par iónico, evidentemente, se obtienen dos iones independientes. Pero bueno, si esto está claro, vean que es muy similar a los ácidos fuertes y débiles.
¿Cómo hago para identificar cuándo se trata de una base fuerte y cuándo se trata de una base débil? Importante, un detallito aquí. Vean que nosotros, si bien todos los hidróxidos van a separarse, vean que aquí hay algo fundamental, que sean solubles. ¿Qué pasa si un hidróxido, por ejemplo, tenemos un hidróxido de aluminio que no es muy soluble? ¿Qué implica eso? Y si no es soluble, prácticamente no está liberando iones hidróxido. ¿Qué implica? Que la solubilidad tiene un papel muy importante para distinguir si se trata de una base fuerte o una base débil. Y es precisamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo hago para saber cuáles son las bases fuertes? Si bien no está escrito en piedra, hay que usar nuestro sentido común, etcétera, vamos a decir que básicamente las bases fuertes van a ser los hidróxidos solubles. Punto. Y eso nos lleva a la pregunta obvia de ¿y cuáles son los hidróxidos solubles? Vamos a decir que son los hidróxidos de metales alcalinos y además el hidróxido de bario. O sea, todos los alcalinos y además uno de los alcalinos térricos. Entonces, hidróxido de litio, hidróxido de sodio, de potasio, hidróxido de cesio, todos van a ser bases fuertes. ¿Por qué? Porque son solubles, se ionizan al 100%. Y además, el hidróxido de bario. Importante, y esto sí es una nota importantísima. En algunos libros de texto, por ejemplo el Brown, mencionan al hidróxido de magnesio, al hidróxido de calcio, principalmente el de calcio, y dicen que esos también son fuertes, y no son fuertes. ¿Por qué? Y nuevamente aquí viene la parte de que las cosas no son blancas y negras. Acabamos de decir que se trata de hidróxidos solubles. La vida real, las cosas no son completamente solubles o completamente insolubles, hay un rango. Hay sustancias que decimos que tienen una ligera solubilidad. Por eso, uno a veces establece el límite un poquito más arriba, un poquito más abajo. Por ejemplo, para efectos nuestros, Escuela de Química, Universidad de Costa Rica, ese límite está en los 10 milimol por litro. Si algo decimos que son 11 milimoles por litro, decimos, ah, bueno, eso es soluble. Si algo se disuelve 9 milimoles por litro, decimos que es insoluble. Pero de nuevo, es una zona gris donde es más o menos soluble. Es poquito soluble, pero muy poquito. Por eso ese límite es variable. Para gente, por ejemplo, como Brown, es suficientemente soluble el hidróxido de calcio para decir que es soluble y por lo tanto base fuerte. Para, por ejemplo, el Chang no es suficientemente soluble y por lo tanto no es base fuerte. Entonces, dado que es esa zona gris, cada quien pone esa línea donde mejor le parezca. E insisto, Escuela de Química, Universidad de Costa Rica, segundo semestre 2020, vamos a decir que esa línea está en los 10 milimol por litro. Eso implica que el hidróxido bario sí es soluble, sí es base fuerte, mientras que los otros, el de calcio, magnesio, no es fuerte y por lo tanto no es suficientemente soluble y se considera débiles. ¿Qué implica? Implica que las bases débiles son absolutamente todos los demás, todos los hidróxidos insolubles, magnesio, calcio y además las bases moleculares. Vamos a decir que todas las bases moleculares, es decir, el amoníaco, las aminas, van a ser bases débiles. Entonces eso es tomarlo en cuenta. Y muy importante, vean que todas las bases fuertes son sustancias iónicas, mientras que las bases débiles, unas son iónicas y otras son moleculares. Y de nuevo, tiene que ver mucho con la solubilidad y evidentemente con que se ionicen o no al 100%. Insisto, alguien puede decir que en química orgánica vio que hay una base molecular que sí es muy fuerte, excelente, pero son muy poco comunes. Para efectos nuestros, pues es suficiente verlo hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario, indíquelo a su profesor respectivo. Hasta luego.